bienvenidos a este tutorial de Piensa 3D en el que aprenderemos conceptos básicos de Blender y algunas nociones para poder comenzar con este programa y seguir nuestros tutoriales. Bien, para empezar quiero presentaros nuestra nueva página de tutoriales en la que obviamente colgamos los tutoriales que vamos haciendo en Piensa 3D, además de los recursos que usamos para hacerlo y una sección de preguntas frecuentes que vosotros nos hacéis en nuestro canal de YouTube y que como se suelen repetir mucho, pues la ponemos en la sección del tutorial y así no se vuelven a repetir las preguntas y podéis resolver vuestras dudas. Bien, para comenzar, lo primero que debemos hacer es descargar Blender. Si no lo tenéis, pues es muy fácil descargarlo. Vamos a la página oficial de Blender, nos vamos a descargas y descargamos la última versión, que ahora mismo es la 2.67b. En el caso de que tengamos Windows 32 bits, o sea una arquitectura de 32 bits, descargamos este instalador, es un exe, o sea clicamos y le damos a siguiente, siguiente, siguiente hasta que se instale. Si tenemos una arquitectura de 64 bits, pues lo mismo. En el caso de que no sepamos qué arquitectura tenemos, siempre descargar la de 32 bits, que normalmente los ordenadores normalitos así pues vienen de 32 bits. Y en el caso de que tengamos Linux, pues lo mismo, con el instalador de paquetes pues se instala. Incluso también en Linux podéis ir al centro de software y si escribís Blender, pues también está, pero no la última versión, sino estará la última versión más estable. ¿De acuerdo? Una vez tengamos esto, instalado Blender, ya podemos comenzar con el programa. Una vez abierto Blender, esto es lo que nos encontramos, es decir, el cubo que viene por defecto, la lámpara o la luz y la cámara. Bien, para movernos por la escena de Blender, lo que debemos hacer es pulsar la rueda del ratón hacia adentro y mover el ratón. Así nos moveremos alrededor de nuestros objetos. Para mover la cámara horizontal o verticalmente, lo que haremos es pulsar Mayus o Shift y la rueda del ratón de nuevo, manteniendo pulsadas las dos teclas, y vemos cómo nos movemos. Bien, para el que no sepa dónde está Shift, se encuentra en la esquina izquierda encima de Control, una tecla que pone Mayus en algunos teclados, una flechita hacia arriba. Bien, para seleccionar objetos en Blender se seleccionan con clic derecho. Clicando con el botón derecho del ratón se seleccionan los objetos. ¿De acuerdo? Para deseleccionarlos normalmente usamos la tecla A. Seleccionamos, pulsamos A y se deseleccionan. La A también sirve para seleccionarlos todos. Vemos que si no tenemos ningún objeto seleccionado y pulsamos la A, se seleccionan todos los objetos. Aparecen todos bordeados de color naranja. Bien. Para movernos con cámaras, digamos, posiciones más cómodas, usamos el teclado numérico. Si pulsamos la tecla 1, vemos que nos vamos a una vista frontal, lo pone aquí, una perspectiva frontal. Si pulsamos la tecla 3, nos vamos a una perspectiva desde la derecha. Si pulsamos 7, nos vamos a una perspectiva desde arriba. Estas cámaras son de gran ayuda para poder modelar bien en Blender y animar también bien. Porque si, por ejemplo, tenemos una perspectiva así, no nos ayuda en nada si queremos que nuestro personaje mire a un determinado sitio, que levante un brazo bien o lo que sea. Si lo miramos de frente o de lado, eso nos ayudará mucho más que con una perspectiva como la de antes. Bien, una vez ya sabemos cómo movernos por la escena, vamos a modificar objetos, y añadir objetos. Bien, seleccionamos el cubo y, por ejemplo, si queremos rodarlo, hay varias opciones. Podemos rodarlo manteniendo clicado sobre una de las flechas de dirección con clic izquierdo. Si clicamos sobre la del eje X, vemos que lo movemos en el eje X. Si clicamos sobre la del eje Y,
sobre el eje Y y sobre el eje Z, pues lo mismo. Para rotar el objeto, si pulsamos R o Rotate en el panel de opciones, vamos a pulsar Rotate en el panel de opciones, veis cómo se rota, y si lo hacemos con el teclado, pulsamos R, surte el mismo efecto. Para hacer un objeto más grande o más pequeño, pues podemos hacer lo mismo. Scale en el panel de opciones o la S en nuestro teclado. Bien. Una vez ya sabemos cómo mover el objeto, rotarlo y escalarlo, vamos a intentar añadir más objetos. Para añadir más objetos podemos pulsar aquí Add, añadir, y añadir otro cubo, por ejemplo. Veis que se añade aquí porque teníamos puesto el pequeño cursor que parece una mira sobre el otro cubo. Si lo colocamos aquí, veréis que aparecerá el nuevo objeto donde esté colocado el pequeño cursor. Y la otra forma de añadir, como comentaba, la otra forma de añadir objetos es pulsando espacio. Si pulsamos espacio y escribimos el objeto que queremos, por ejemplo, una esfera. Para añadir una esfera tenemos que escribir UV, sphere. Vemos que se añade una esfera. Y así tendríamos varios objetos añadidos. Una cosa importante de los objetos es que tienen varios modos. Como ya habréis visto en algún otro tutorial, existen varios modos que podemos tener para los objetos. Los modos que más usamos al principio es el modo objetos, es decir, un objeto sólido que movemos por la escena, y el modo edición, que es para modificar los vértices del objeto. Si seleccionamos con clic derecho, los vértices también se seleccionan igual que el resto de los objetos. Y para deseleccionar lo mismo, la A, si pulsamos la A otra vez sin tener nada seleccionado, se seleccionan todos los vértices. Vemos que podemos modificarlo y le volvemos al modo objeto y tenemos el objeto modificado. Para entrar en el modo edición sin estar yendo aquí al panel de opciones y dándole al modo edición, podemos entrar dándole a tabulador. Tabulador está en la parte izquierda del ratón, una tecla por encima de Shift. Pone Tab. Bien. Ahora vamos a intentar irnos al panel de opciones, que es el que tenemos aquí, para que más o menos aprendamos qué cosas podemos usar de Blender y de qué cosas podemos ir aprendiendo desde ya. Aquí tenemos el panel de render, y para el que no lo sepa, un render es una imagen de lo que tenemos en el área de trabajo en 3D, pero digamos fina, o lo fina que nosotros lo queramos. Bien, vamos a hacer un render de lo que tenemos. Como veis, ahora se me ha ido a la perspectiva de la cámara. Para irme a la perspectiva de la cámara es lo mismo que si nos moviéramos por las vistas, que ya dije que eran 1, 3 y 7, pues en vez de darle a cualquiera de esas teclas le damos al 0. El 0 es la cámara que tengamos en la escena. Y esto sería lo que va a salir en el render. Para hacer un render pulsamos F12. Si pulsamos F12, veis que aparecen efectivamente lo que veía la cámara. Vemos que aparecen zonas oscuras. Eso se debe a la luz. Obviamente, si la luz está aquí y da hacia abajo, digamos, y hacia allá, por aquí no da luz, por aquí no da luz y por aquí no da luz, que es lo que efectivamente vemos en el render. No da luz por aquí, no da luz por aquí y tampoco da luz por aquí, por lo tanto sale negro. Probemos a rodar la luz entonces. La rodamos así un poco, la bajamos para que se note que le da la luz ahí, pulsamos F12 y vemos qué pasa. Veis que ya esas zonas no aparecen en negro. Obviamente el render que estamos haciendo no es para nada fino ni nada atractivo, porque las formas que estamos renderizando tampoco es que sean nada atractivas. Pero bueno, para aprender no está nada mal. Las siguientes opciones que tenemos en el panel de render son la resolución del render. Ahora mismo estaríamos renderizando en 1920 por 1080, pero al 50%, es decir, a la mitad de esa resolución. Aquí tenemos las opciones de suavizado de bordes y aquí las opciones de dónde queremos que salga nuestro render una vez hecho. Si seguimos
por los paneles, navegando por los paneles importantes, digamos. Si tenemos seleccionado un objeto, seleccionamos un objeto, recordemos clic derecho, seleccionamos la esfera, nos vamos al panel, por ejemplo, de materiales y vemos que no tiene ninguno. Eso quiere decir que no tiene ningún material asignado. Si asignamos un material a la esfera, estamos aquí nuevo, vemos que se nos asigna un material con un color determinado. Para cambiar ese color, aquí en Diffuse, seleccionamos, cambiamos el color y veis cómo cambia el color. La intensidad del color puede ser más negro, más blanco, dependiendo. Y la intensidad de la luz reflejada. Es decir, qué cantidad de luz va a reflejar nuestro objeto. Si va a ser un objeto que refleje mucha luz, si os fijáis, cuando voy cambiando las opciones, veis que refleja luz o es totalmente opaco. Y también la opción de la luz que va a reflejar, el color de luz. ¿Veis? Bien. Aquí también podéis cambiar las opciones del tipo de luz. Puede ser muy intenso, la luz que refleja, etcétera. Y lo mismo con los colores. Puede ser un color intenso, un color más satinado, etcétera. Bien, aquí también tenemos las opciones de transparencia. Podéis hacer que la pieza sea más transparente y que si renderizamos, pues vemos lo que pasa. Le damos F12, veis lo que pasa. Reflejaría esa parte de la luz, etcétera. Bien, lo siguiente que podemos decir también de algunos objetos es que podemos añadirle propiedades. ¿Qué quiere decir de las propiedades? Pues que podemos hacer que un objeto parezca algo, una pieza de ropa, un folio, propiedades dinámicas y que hacen que el objeto no sea un sólido estricto, sino que pueda ser un objeto dinámico, ¿no? Como el agua, como tenemos aquí, un fluido, el humo, etcétera. Del resto de opciones que tenemos aquí, hay algunas que son interesantes, por ejemplo los modificadores. Los modificadores sirven para añadirles propiedades a los objetos de forma rápida. Algunos curiosos, pues puede ser, por ejemplo, el mirror, que hace que salga un objeto, ¿veis? Si entramos al modo edición, recordad tabulador, con el modificador aplicado, sale una pieza idéntica al otro lado y que si le cambiamos el color, cambia las dos, etcétera. O sea, podemos hacer clones, digamos. Y hay muchísimos modificadores que podéis añadirle a muchísimas piezas. Esta, por ejemplo, es un modificador que hace que la pieza parezca que se construye. Si avanzamos aquí en el timeline, por cierto, se me olvidaba mencionar el timeline, la línea del tiempo. Esto es para cuando hacemos animaciones. Si habéis visto el tutorial de cómo animar nuestra mano, vemos que aquí va avanzando y son los fotogramas de la animación, ¿no? Si le damos Alt A, se mueve solo. Es decir, se reproduce normalmente. Y como vemos, el modificador que acabamos de añadir hace que la pieza se vaya construyendo. El timeline es muy importante, por tanto, cuando animamos, pero por ahora, si solo queréis manejar las opciones de la escena de Blender, no es del todo relevante. Ya en tutoriales de animación nos meteremos más con el timeline y explicaré las opciones que nos ofrece, etcétera. Bien, el resto de opciones, ya os digo, aparecen aquí. Tenemos un panel de animación. Estos son los distintos paneles que manejamos. Esto es un panel, digamos, preparado para cuando queremos animar. Ya te pone los múltiples paneles de opciones que, digamos, necesitarías para animar. Luego tenemos uno de composición, que es para añadirle luces, colores, etcétera, para dejar un render más fino. Las lógicas de juego, recordemos que Blender sirve para crear videojuegos también. Y UV Editing, que es para ponerle texturas a nuestros objetos y hacer que sea más realista todo. Y bueno, en el que estábamos, que es el default. Y luego tenemos aquí para manejar escenas, es decir, podemos crear escenas y tenerlas aquí puestas. Y por último, las distintas opciones de Blender.
Blender Render, que es donde estamos, Blender Game, que es para crear videojuegos, y Cycles Render es para renderizar en otro tipo de motor, digamos, motor de renderizado, otro tipo de renderizado. Bien, por ahora esto ha sido todo, espero que os haya gustado el tutorial y que hayáis aprendido algo. Recordad que debéis practicar, que no se aprende de un día para otro, y cuanto más practiquéis y trasteéis con las opciones que os he dado, mejores seréis y más rápido podréis ponerlos con cosas más complicadas y más atractivas a priori. Así que a disfrutar del Blender y hasta otro tutorial.